Un día, las bestias empezaron a pensar, empezaron a tomar conciencia de sus propias acciones, y a lo largo de la historia de todo este universo, son contados con los dedos de las manos aquellas entidades que aceptaron su existencia y los reconocieron como seres iguales a sus hermanos, es decir, iguales a los humanos. Al ser tan pocas las personas, no es extraño que en la vida de un Xenos, ellos solamente conozcan a aventureros o seres humanos que los desprecian o los rechazan, los cazan o los lastiman. Por ende, el significado de ver que uno de los suyos toma la mano de un habitante de la superficie en un símbolo de conocimiento mutuo, aceptación, un saludo, en donde se reconoce la existencia del otro. Por muchos años, quizás más de los que estos habitantes han vivido, el sueño de esta especie es que llegara el día en el que los humanos los reconocieran, los aceptaran y sobre todo pudieran coexistir. Dicho sueño aparentemente era muy lejano, difícil de conseguir, pero la esperanza en los ojos de todos volvió cuando vieron la escena de Lid tomando la mano de Bell. Puede que aún estuvieran muy lejos de obtener aquel anhelado deseo, pero por lo menos era un primer paso, el inicio de la amistad entre estas dos razas, entre estas dos especies completamente diferentes, enemigos naturales que renuncian a sus diferencias para finalmente aceptarse. Eso simbolizó aquel apretón de manos, el principio del largo camino para cumplir el sueño que tanto ellos como sus ancestros albergaban en sus corazones, el principio de la más grande aventura que pudo haberse escrito. Por eso, todos en la sala se encontraban increíblemente exaltados y alegres. Al ver que Bell había aceptado su existencia, no pudieron resistir al regocijo y la dicha. De hecho, Lid, al principio, cuando extendió su mano, era quien se encontraba más nervioso que todos. En su fondo, en su corazón estaba preocupado sobre qué haría aquel muchacho. ¿Aceptaría su mano o la rechazaría? Aquí se resolvería si su futuro con la humanidad podría ser posible o no. Y al ver, así sea una sonrisa forzosa, el estrechamiento de mano, una calma, una paz y una felicidad sin precedentes desbordó su corazón. El inicio de un nuevo futuro estaba empezando a ser escrito. Lo que te acabo de contar es algo que el anime no decidió explicar, pero que se encuentra detallado muy a profundidad en su novela. Si te interesa saber más de estos datos, por favor acompáñame. A lo largo de todo este video te realizaré un contraste entre el anime y la novela de la serie de Danmachi tercera temporada en su capítulo número 3, video en el que saldrán tantos datos curiosos, relevantes, escenas eliminadas, diálogos omitidos que estoy seguro que te van a encantar. Sin más que decir, por favor déjame empezar con el número 1. Antes del inicio del capítulo, es decir, la escena en donde se encontraban todos los miembros del personal del gremio trabajando por el aparecimiento de una bestia en la superficie, ocurrieron dos escenas olvidadas por el anime, y es la reacción de las dos familias más poderosas de Horario al enterarse que un monstruo estaba en la ciudad. La primera fue Freya, quien recibió el reporte de parte de su dependiente Otar, informando lo que había acontecido. Ella parecía bastante desinteresada sobre los acontecimientos, pero sabía que eventualmente el gremio le pediría actuar, debido a los acontecimientos que ocurrieron en la segunda temporada, en donde ella, por proteger a Bell, destruyó por completo la familia de Ishtar. El gremio le puso una sanción increíblemente elevada, a tal punto que esta misma familia se debería ver obligada a cumplir sus órdenes a regañadientes sin importar lo que ocurriera. Entonces, conociendo de que dentro de poco iba a aparecer una misión especial, deberían prepararse para ser utilizados nuevamente por este gremio. La otra escena se reparte directamente en el despacho de Finn el Valiente, el líder de la familia Loki,
Él estaba bastante intrigado por la aparición de este monstruo. Inmediatamente mandó a comunicarse con Ganesha, los únicos domadores de monstruos registrados en horario que tienen el permiso de tener bestias en la superficie. Les preguntaron si aquellos habrían tenido problemas en estos días, quizás con la fuga de un monstruo o algún tipo de descontrol, pero la respuesta de sus socios es que todo se encontraba bajo control. Ningún monstruo había desaparecido ni tampoco habían salido incidentes. Esto preocupó mucho más a Finn, debido a que anteriormente estaban siguiendo el rastro de los contrabandistas de los monstruos. Él mismo, en su haber, empezó a formular varias teorías. Reunió al potencial de guerra más poderoso de su familia, Ice, Riverian, Guerra, Beto, las hermanas Tione y Tiona. Los reunió en la misma habitación y les dijo los planes. Si es posible capturar a este ejemplar vivo sería fantástico, pero en caso de que este esté representando una amenaza para cualquiera de los habitantes de la ciudad, deberían destruirlo sin la menor duda. Y esas fueron las dos escenas que ocurrieron antes de que empezara el capítulo, pero que el anime olvidó. Dicho esto, sigamos con número 2. La escena del cerdo Roiman fue cortada, o más bien resumida magistralmente. La persona que estás viendo en pantalla es, para ojos de toda la ciudad y quizás del mundo, el jefe del gremio, es decir, el jefe de la ciudad, la persona más poderosa del mundo, entre comillas. Pero realmente él es uno de los dependientes de la familia de Urano. Su dios es quien se encuentra por encima de él, aquel que le dio el poder político para sostenerse en esa posición. Roiman es un elfo, pero debido a la buena vida y a su gran poder, eventualmente su personalidad se marchitó, convirtiéndose en una persona bastante desagradable. Y según la novela, el diálogo que él sostendría con Thule en este momento demostraría su horrible personalidad, siendo una persona tan despreciable que la empieza a regañar y la empieza a despreciar por el mero hecho de llegar tarde. Según diálogos de la novela, él la había mandado a solicitar hace más de 10 minutos y por el hecho de no haberse presentado inmediatamente empezó a insultarla, empezó a denigrarla, decía semielfa inútil. Empezaba a recordar los acontecimientos que pasaron en el volumen 8, pero que el anime olvidó, es decir, el problema que ella sufrió tanto por un elfo como un enano en cuestiones amorosas. Estos dos se habían enamorado de Thule a tal punto que empezaron a formar estragos en la ciudad por ella. De no ser por la intervención de Vel, esto habría terminado en desastre. Esta historia llegó a los oídos de todos en el gremio y Roiman en esa misma escena empezó a sacarle en cara los acontecimientos. Decía que ella era una seductora sin escrúpulos que realmente ofrecía su cuerpo a los aventureros a cambio de dinero y favores. Después empezó a llamarla mentirosa asquerosa, pues esta, como la asesora de Vel Cranel, el pequeño novato, había ocultado muchas cosas, demasiada información personal del muchacho hacia el mismo gremio. Aunque esto realmente es cierto, Eina conocía varios secretos de Vel, como por ejemplo la magia de lanzamiento rápido que él tenía, única en el mundo, la cual no necesitaba conjuro para ser activada. Y también tenía ese asunto sobre su kit de entrenamiento para llegar exponencialmente al nivel 2 en menos de 2 meses. Eina, por supuesto, tenía sus propias razones para evitar difundir esta información, pero ante los ojos de Roiman eso le pareció bastante desagradable, a punto en que empezó a insultarla, denigrarla, al punto en el que Eina solamente podía decir sí señor, lo que usted dice es completamente cierto, resistiendo en sus adentros las ganas de gritarle y abofetearlo. No podía, simplemente porque era su jefe. Después de pasar esa escena en donde se muestran los verdaderos colores del cerdo que estás viendo en pantalla, es cuando empieza realmente lo ocurrido. Roiman le entrega la carta que era dirigida desde Urano hasta la familia Hestia. Ahí es cuando ella se queda intrigada y pasamos a la siguiente escena. Número 3. Cuando Vel recibió la solicitud por parte del gremio, aquella misión que no podía ser rechazada, por un instante sintió miedo y al leer el contenido de la carta, su mundo se detuvo. Por un momento pensó que todas las personas que se encontraban en el mundo eran sus enemigos, en especial Thule.
su administradora, su asesora, quien lo había acompañado y lo había salvado en tantas oportunidades. Creyó por un instante que ella también era parte de un complot formado en contra de ellos, pero después de recapacitar las cosas, vio que eso era una posibilidad muy remota. No era posible que ella, la mujer que tanto tenía en estima, lo traicionara. Por eso tuvo que reaccionar, tuvo que poner su cabeza en fría y poner las ideas en concorde a la situación. Número 4. Esa noche, antes de partir en su misión hacia el calabozo, cada uno de los miembros se dirigió en una tarea en especial. Lily era la encargada de reponer todos los objetos consumibles para la misión, así que se fue a la ciudad a obtenerlos. Welf debería encargarse de tener todas las armas en perfectas condiciones para la aventura. Haruhime se encargaría principalmente de realizar los alimentos, las preparaciones en la cocina para hacer comida para todo el viaje. No sabían exactamente cuánto tardarían, pero por lo menos debería prepararse para 3 o 4 días. Era lo que tenía en mente. Y finalmente, Belle tenía la misión más importante: convencer a Wayne de bajar al calabozo. Las primeras palabras que diría es que ellos se iban a embarcar en una misión hacia el lugar en donde ella nació. Trataba de evitar principalmente usar la palabra calabozo, pues esta seguramente guardaba horribles recuerdos del lugar, un sitio en donde todo lo que se cruzaba trataba de matarla. Pero después de dejarle en claro que solamente querían protegerla, Wayne aceptó, mencionando que si iba con todos se sentiría más segura. Número 5. La escena en donde Hestia estaba hablando con Felt está incompleta, pues ella había tomado preparativos antes de visitar esa sombra. Obviamente era una situación bastante sospechosa y no sabría muy bien cómo actuar, así que le pidió ayuda a sus 2 mejores amigos dioses para protección en el asunto. Le pidió a Michia y a Hefesto una escolta para protegerla en caso de que algo malo saliera. Pero después de que empezara la reunión, Felt le dijo que podrían hablar y responder a básicamente todas las inquietudes que ella tuviera, pero no en este lugar, bajo la vista de estas personas tan incordiosas, referenciando a la escolta que ella tenía oculta en la lejanía. Después de eso, activando un ítem que tenía debajo de su capa, una neblina espesa y negra empieza a rodearlos, y después desaparecieron como si fuera arte de magia. Ante eso, tanto Daphne, Cassandra y Nana trataron de saltar para evitar dicho transcurso, pero fue inútil. En el momento para que llegaran a la escena habían desaparecido. Hestia fue secuestrada delante de sus ojos sin que ellos pudieran hacer nada. De hecho, su corazón estaban pensando: ¿cómo diablos vamos a ver a la cara a nuestros dioses después de este increíble fracaso? Número 6. La trifulca que toda la familia Hestia sostuvo antes de bajar al piso 20 realmente está muy incompleta, pues esta pelea casi los mata. Fue tan violenta y tan desesperada que tuvieron que escapar por milímetros. La situación que te voy a poner es la siguiente. Efectivamente, se estaban enfrentando a un grupo de Lismars y otras bestias hasta que eventualmente sintieron la presencia de unas abejas a la lejanía. Eran demasiadas, muchas. Se les conocía a estas bestias como los asesinos de los aventureros de clase alta, monstruos que impedían que aquellos que tuvieran nivel 2 o nivel 3 accedieran a los pisos inferiores. Su veneno era letal y sus mandíbulas, su aguijón era tan potente que podía atravesar el acero e infligir heridas fatales en sus víctimas. Al escuchar que un enjambre de incontables de estas pequeñas bestias se acercaban a la familia, tuvieron que empezar a escapar. No se les cruzó en ningún momento la mínima idea de detenerse y luchar, pues dejarse rodear por estas avispas significaba la muerte. Mientras corrían a toda velocidad, el calabozo les mostró sus colmillos y de la pared empezaron a engendrarse diferentes bestias muy peligrosas.
La situación era terrible, pues estaban en medio de un pase de desfile. En la parte de atrás, bestias aguijoneras que podían matarlos, y en la parte delantera, un convoy de varios y combinados y surtidos monstruos que resultarían ser letales solo para su pequeño equipo. Entonces, mientras ellos empezaban a reducir la velocidad resignándose a su destino, Welf con una voz heroica les grita sigan adelante, y, siguiendo su espalda, él desenvaina una espada mágica. Con una fuerza digna con la que golpeó al Goliat en la primera temporada, empezó a lanzar un rayo de fuego cegador que barrió todo el espacio hasta que finalmente llegaron a aquel hueco que conduciría hacia el piso 19. Después de que había formado el camino, todos siguieron y saltaron. El espacio era increíblemente estrecho, lo suficiente para que los monstruos que los perseguían hicieran cuello de botella. Dando un giro de 180 grados, Welf empieza a cargar nuevamente esa espada mágica y con gran ímpetu, Carcina quema, destroza a todos sus perseguidores en solo unos instantes. Tal fue el poder liberado que la espada mágica no fue capaz de soportarlo, y luego de completar su último trabajo, se destruyó. Número 7. También tuvieron otro problemita que casi los mata en el piso número 20. Cuando estos habían descendido y se encontraban en la mitad del trayecto, se encontraron con un muro sin salida. Esto les parecía completamente extraño, pues en el mapa no se estaba reflejado nada al respecto. Sin embargo, los instintos de Bell de peligro empezaron a resonar. Sabía, por su entrenamiento previo con su asesora, que en el momento en el que sientas que las cosas van mal en el calabozo, ya es demasiado tarde. Preparándose para cualquier cosa, se dio cuenta que esa pared falsa realmente eran bestias del calabozo, una especie de monstruos con forma de hongos que sostenían una técnica de caza bastante peculiar. Ellos no eran de las especies que solían enfrentar directamente a los aventureros, sino que por el contrario, se camuflaban con el ambiente. Esperaba que ellos llegaran de una forma incauta, y cuando estaban lo suficientemente cerca, liberaban una espora tóxica que, si tenías una mala resistencia, podría matar al acto. Bell fue el único capaz de reaccionar a tiempo ante este acontecimiento. Para cuando todos se percataron de estos hongos peligrosos, Bell levantó su mano y disparó una gran bola de fuego cargada con un poco de argonauta. Así, creando una fuerte ola de fuego, quemó tanto a las esporas venenosas como a los hongos que las estaban generando. Después de eso, miró que a sus espaldas se estaban abalanzando un montón de bestias atraídas por el alboroto y por el sonido. Inmediatamente, el conejo empieza a cargar contra ellas con una gran fuerza y valentía. Se movía como si fuera un relámpago, seguido de sus dos compañeros. Welf tenía el impulso de nivel, así que también tenía la fuerza de un nivel 3, y Mikoto estaba a sus espaldas rematando a los cadáveres que quedaran detrás de ellos. Finalmente, la batalla terminó, y Welf cayó de rodillas al suelo. A diferencia de sus otros dos compañeros de vanguardia, no tenía la habilidad de desarrollo de resistencia anormal. Por ende, el veneno de este piso era esencialmente efectivo y letal en él. Por supuesto, Lily no tardó en entregarle una poción de antídoto o desintoxicación para que él se volviera a recomponer, pero decidió darle poca prioridad tanto a Bell como a Mikoto, pues ellos aparentaban, debido a sus estados, más resistencia y tolerancia ante esto, aunque bueno, se vieron en la obligación de compartir un antídoto, para que así pudieran estar en plenitud para el siguiente combate. Número 8. El anime volvió a resumir una parte importante de la novela, y es sobre el descubrimiento de la habitación en donde se encontraban los senos. Pues, según esta fuente, apenas rompieron ese cuarzo, inmediatamente encontraron aquel sitio oscuro en donde yacían las bestias. Pero en la novela, lo primero que se encontraron fue un grande, claro y puro río, un lago. No sabían qué hacer exactamente, hasta que Mikoto propuso bucear. Ella pensó en una teoría que su objetivo final se encontraba debajo del río. Por ende, todos se desvistieron y después, poniendo su equipamiento en una bolsa especial para no mojarse, se adentraron debajo del agua. Debido a que cada uno de ellos sostenía un estado bastante poderoso, estos le permitía aguantar la respiración durante más tiempo, el suficiente para poder atravesar este obstáculo. Finalmente, salieron al otro lado de la cueva subterránea y ahí lo encontraron. Un
pasillo, o más bien una habitación del tamaño de un coliseo gigantesca, y ahí es cuando tuvieron el primer contacto con los senos. Número 9. La escena del primer contacto con los senos está bien resumida. Quizás querían hacerla más agradable para el tono de combate de lo que tiene el anime. En la novela se hace mucho más detallada con todos los aspectos de este combate. Principalmente que en este enfrentamiento Welf se vio obligado a utilizar sus espadas mágicas. Realmente, al principio él no quería utilizarlas, pues la organización de las bestias que los atacaban eran muy turbias. Entonces, si él liberaba un destello sin apuntar muy bien, podría lastimar a sus propios miembros de equipo. Pero después de que cada uno de estos le dio el consentimiento, él disparó una ráfaga de rayos. Todos saltaron al suelo para esquivarlo y los senos también lo hicieron. Pero después de sentir tremenda potencia de fuego, cada uno de estos empezó a guardar sus distancias. Por otro lado, cuando Bell se estaba enfrentando a Lid, la pelea fue mucho más emocionante tanto para Lizardoman como para Bell, pues sentía que su oponente era increíblemente poderoso. Por supuesto, él era capaz de ganarle en velocidad y en aspectos de estrategia estarían más o menos igualados, pero lo que se trataba de poder puro, él era superado. Entonces, la batalla empezó a ser una sincronización entre velocidad contra fuerza pura. Finalmente, lo que definió esta batalla e hizo que Bell fuera derrotado es la falta de experiencia de combate entre estos dos, pues Bell nunca, en sus sueños más locos, se imaginaría enfrentarse a un lagarto armado. Llegó un momento en que su intercambio se detuvo en un punto muerto porque Lizardoman había lanzado un ataque en forma de tijera tanto de la derecha como por la izquierda. Bell con sus dos dagas logró pararlo, pero inmediatamente recibió un coletazo en el pecho, rompiendo su postura. Una vez desestabilizado, recibió una patada potente en todo su vientre que lo mandó al otro lado de la habitación. Rebotó tanto que al final se estrelló contra la pared y tenía una herida, no fatal, pero sí increíblemente grande por todo su cuerpo, generada por las garras de la pierna de Lizardoman. Después, cuando él cargó contra Wine, la adrenalina, el impulso que le faltaba para ir con todo, azotó su cuerpo. El texto sagrado que tenía en su espalda, deseo inquebrantable, empezó a brillar un poco, y él se arrojó cargando a Argonauta en su puño derecho, dándole un uppercut que, devolviéndole el favor, lo envió al otro lado de la sala. La batalla tiene aún muchos más detalles, pero se me hace imposible narrártelos todos en este video, solo te puedo decir los más fundamentales. Número 10. Hablemos un poco sobre la escena del apretón de manos. Realmente esto sería muy importante para el futuro de DanMachi. Entonces, lo único que tengo que añadirte en este momento es una descripción un poco más detallada sobre los acontecimientos. Lid dejó extendida su mano durante bastante tiempo. Como se encontraba bastante ansioso sobre la respuesta de Bell, él decidió no retirarla hasta que él hiciera una acción, es decir, aceptarla o rechazarla. En cuanto a Bell, cuando miró esas manos tan afiladas con garras, sintió miedo primitivo. Todos sus nervios, su conciencia, su sentido común le decía que debía escapar de este lugar, salir corriendo y negar la existencia de todo esto. Pero después de ver a los ojos a Wine, la pequeña niña que él había protegido durante todo este tiempo, se recompuso y tomó la decisión. Iba a aceptar a estas criaturas. Sabía que ellas eran lo mismo a quien él estaba dispuesto a proteger. Y finalmente, como último dato, número 11. ¿Qué significa la palabra senos? Desde el punto de vista de los dioses, este término solamente es utilizado para aquellos que van en contra del orden de la naturaleza, disidentes, agentes completamente diferentes a lo ya establecido por las leyes del mundo. Ese es el significado de esa palabra. Y bueno, mis señores, no llegamos a los 25 minutos, estuvimos tan cerca para volver a escuchar mi melodiosa voz cantando estas inentendibles letras para invocar al diablo. Pero 24 minutos son solo 24 y 24 no es lo mismo a 25. Sin más que decir, este fue el señor Mikael y espero tú, mi gran suscriptor, que tengas una muy buena noche. Gracias por haber visto este video y nos vemos mañana. Adiós.